Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, ebooks blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. El Informador, Diario Independiente, 18 de agosto del año 2025. Robo de gas, el otro huachicol que nadie sanciona. El hurto de este producto, el robo de este producto, se está incrementando con ganancias millonarias. Expertos critican la impunidad y la omisión de las autoridades. En Puebla, 118 tomas clandestinas. Tlaxcala, 81 tomas clandestinas. Estado de México, 51 tomas clandestinas. Hidalgo, 22 tomas clandestinas. Veracruz, 17 tomas clandestinas. Esto de robo de gas LP 2025. En total sumarían 365. Toneladas robadas por mes 2025. En enero, más de 46,000. En febrero, 36,000. Más de 36,000, casi 37,000. En marzo, 40,000. Más de 40,000, casi 41,000 toneladas de gas robado. El combate de la Fiscalía y la Guardia Nacional no se ha concentrado en la ordeña de gasolina de ductos de petróleos mexicanos. Sin embargo, el robo de gas LP sigue creciendo sin castigo, mientras Pemex revela que entre 2019 y 2024 solo 9 personas recibieron sentencia por el robo de gasolinas. No hay rastro de sentenciados por el hurto de gas. Datos de Pemex precisan que ya se registraron 365 tomas clandestinas de gas LP entre enero y abril de este año 2025. Este huachicol se concentra en el estado de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México. Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, UDG, cuestionó que las autoridades se enfoquen en la vigilancia de los ductos de gasolinas y descuiden a aquellos que transportan gas. Acusan omisión y complicidad de las autoridades de los 3 niveles de gobierno que podrían estar coludidos con la delincuencia organizada. El valor del quebranto asciende a más de 10.9 mil millones de pesos y representa entre 40,000 y 50,000 toneladas de gas robado cada mes. Jiménez Reynoso urgió a las autoridades a utilizar toda la tecnología a su disposición, como el monitoreo satelital y la utilización de drones o aviones no controlados para detectar puntos susceptibles de sustracción de combustible de los ductos y facilitar así la logística y la estrategia para inhibir este delito. Esto debe de importarnos a todos porque es la propiedad de la nación. No es justo que alguien se lo esté robando y que sobre todo se esté utilizando para financiar empresas criminales con recursos prácticamente ilimitados. Un distribuidor quien pidió hablar desde el anonimato por su propia seguridad, señaló que el control de los precios del gobierno de Claudia Sheinbaum son un terrible problema, porque favorecen precisamente a las mafias que roban el combustible. El gobierno de Claudia Sheinbaum vende por debajo del costo internacional para contener la inflación, o bueno, para figurar, yo diría, la ilusión de que no ha aumentado el precio, lo que obliga a subsidiar. Esto provoca que los importadores trabajen con pérdidas, reduzcan operaciones y se genere riesgo de desabasto si Pemex no tiene reservas suficientes. La realidad es que la realidad es que el bajo margen de ganancia hace más atractivo robar gas. En el centro del país, donde pasa el ducto Cactus Guadalajara y se concentra el consumo, proliferan subdistribuidores sin papeles de trazabilidad, lo que impide saber si su procedencia es legal o no. A ello se suma la falta de infraestructura y almacenamiento. En el sexenio pasado se detuvieron proyectos por falta de permisos de Comisión Reguladora de Energía y con tarifas subsidiadas se eliminó la visibilidad del negocio. Criticó también la ausencia de inversiones en equipos y que hay cilindros viejos, convertidos en un riesgo de explosión para toda la población,
Se están distribuyendo gas con equipos viejos que ya no cumplen con las reglas de seguridad mínimas. Esto hace que se convierta en una bomba de tiempo. Esta parte es lo más peligroso para la población y el tema del robo de gas se ha convertido después de la trata de personas en el negocio más rentable para las mafias. Estamos hablando de un mercado de 1.000 millones de pesos mensuales. Sobre las recomendaciones apuntó que urge la trazabilidad del combustible. Todas las pipas y camiones de reparto deberían de contar con una certificación de procedencia de combustible. Rocío Robles, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, acusó de problemas en el suministro como la falta de operaciones del ducto Cactus Guadalajara. La mitad del año pasado no operó. Además, estimó que el 10% del gas que se comercializa en el país es robado, por lo menos el 10%. Ahora yo lo voy a correlacionar con otro tema. Estamos en un grave problema en México porque el pasado 3 de agosto de 2025, los medios no quisieron hacerse mucho eco de esto, al menos no los medios oficiales, porque es una mafia muy poderosa, la secta o el grupo de los gaseros. Fue arrestado el líder gasero, acusado de narcotráfico y extorsión, pero después lo soltaron el 6 de agosto por las presiones de dejar sin gas, sin suministro de gas, a gran parte del país. Se trata de Enrique Medrano, dirigente del Gremio Gasero Nacional, que fue liberado por la noche del 6 de agosto, luego de que un juez federal determinara que no existían pruebas suficientes para procesarlo por los delitos de narcomenudeo, extorsión, imputaciones que desataron una fuerte tensión en la industria gasera. Medrano fue detenido el pasado viernes en Ciudad de México en un operativo conjunto de las fuerzas federales y autoridades locales bajo las acusaciones de participar en actividades relacionadas con narcomenudeo, extorsiones a distribuidores de gas también. La detención generó de inmediato una ola de inconformidad por gente de ese gremio, quienes acusaron de una fabricación de delitos y denunciaron una persecución con tintes políticos. El gremio acusó que no existía evidencia documental ni testimonios sólidos que acreditaran los cargos y amenazaron con dejar sin gas, que eso fue lo más fuerte, la presión más dura, a todo el país. El gremio gasero había lanzado un ultimátum de realizar un paro nacional a partir del lunes si Medrano no era inmediatamente liberado, lo que encendió las alertas en el sector del gobierno y la industria por el riesgo de las afectaciones en desabasto de gas LP y en diversas regiones. Con la liberación de su dirigente, el gremio informó que desactivaba cualquier acción de protesta y llamó al diálogo con las autoridades para evitar nuevas confrontaciones. ¿Qué otras cosas tiene el informador en este 18 de agosto? Pues bueno, debaten soluciones en López Mateos entre segundo piso, transporte público y vías alternas. Integrantes de distintos sectores de la población debatieron en el informador sobre la viabilidad de un segundo piso sobre López Mateos. Obras públicas. Siguiente titular. Los errores defensivos amargan el retorno de Diego Coca al equipo de fútbol Atlas. Bueno, pues eso es todo con relación a la portada de El Informador. Muy buen titular el de robo de gas y huachicol. Esto es todo lo que nos están robando a los mexicanos, porque nos roban este combustible, no pagan impuestos, estas mafias luego lo revenden al pueblo de México y es un robo doble. La gente, al igual que con el engaño de los subsidios de Claudia Sheinbaum, podría quedarse con la falsa impresión de que le están vendiendo la gasolina o el gas más barato. No, están robando a la nación y también te están robando a ti porque están vendiendo algo que no es suyo. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
El Informador, el diario independiente, en este 17 de agosto del año 2025, día domingo. Caída de empleos en el campo refleja la crisis en el sector. Menor demanda de mano de obra por uso de maquinaria y desaceleración económica explican la baja laboral. La pérdida de 3.559 empleos formales en julio pasado en Jalisco confirmó la tendencia a la baja que se ha registrado en los últimos 4 meses en el estado. De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el sector primario, que incluyó agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza, fue el más afectado al disminuir 5.242 puestos de trabajo, una caída que profundiza la crisis que atraviesa el campo jalisciense. En todos los sectores, lamentablemente, nuestro México, se encuentra muy mal. Vean cómo la gente pobre está pues prácticamente vendiendo en el ambulantaje, se incrementa toda esta pues serie de operaciones clandestinas, economía informal, por el aumento de la pobreza generado por Morena. No funciona la estrategia de Chivas, la afición se avergüenza del equipo, las Chivas no levantan, no importa el rival ni la cancha en la que se presenten en el torneo Apertura 2025, el Guadalajara dirigido por Gabriel Milito ha sido incapaz de acomodar sus líneas y de evidenciar errores puntuales que terminan reflejándose en el marcador y costándole los resultados. Ayer, en la cancha del estadio Akron, revivieron a un equipo que llegaba sin un solo triunfo en el torneo al caer 2-1 ante los Bravos de Juárez. Este resultado provocó la molestia de la afición que con el pasar de los minutos pasó de la emoción al enojo, al abucheo y finalmente algunos a pedir la salida del técnico del rebaño, como llaman a las Chivas. Por cierto que el fútbol se ha estado poniendo últimamente muy violento, ha habido disparos, ha habido muertos y parece ser que pues tiene mucha razón Alberto Lati, al comentarista deportivo de Televisa, al quejarse que en México no se hace nada. Ha utilizado una expresión de que en México, ahogado el niño, no se tapa el pozo. El otro titular es Lía y Mía Cueva logran medalla de oro en trampolín sincronizado de los Juegos Panamericanos Junior. El vibrante escenario de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Lía y Mía Cueva, ha vuelto a escribir con letras doradas la historia de las clavadistas, las gemelas jaliscienses, reconocidas por su sincronía, que parece coreografía natural, se consagraron campeonas en la prueba de sincronización de trampolín 3 metros, sumando una nueva hazaña en su corta pero impresionante trayectoria deportiva. Esto es todo con relación a la portada del periódico El Informador, 17 de agosto de 2025, día domingo. Portada del periódico El Informador, diario independiente, en este 16 de agosto de 2025, día sábado. Una portada con la fotografía del presidente Donald Trump y Vladimir Putin dándose la mano. Presunta lucha anticorrupción causó desabasto de medicinas, cambios en la adquisición de medicamentos redujeron proveedores y alteraron la logística, provocando la falta de insumos oncológicos, medicamentos contra el cáncer. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México ahora, asumió la presidencia de la República con una estrategia enfocada supuestamente en combatir la corrupción, en realidad una venganza contra las farmacéuticas. Como parte de esa meta, modificó el modelo de adquisición de medicamentos que venían operando desde años atrás y retiró al Instituto Mexicano del Seguro Social de la responsabilidad directa de realizar esas compras. ¿Qué mejor el IMSS, que el que sabe, el que distribuye los medicamentos, el que suple las recetas, solicitar los medicamentos? Pues bueno, Andrés Manuel López Obrador dijo que no, que el IMSS no sabía nada y le quitó esa facultad. Muy irracional, ¿no? O muy perversa su acción, muy malintencionada. A partir de ese momento, la adquisición de insumos médicos quedó bajo el control de la Oficina Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda,
con el argumento de reducir costos y eliminar posibles prácticas irregulares detectadas en los sexenios anteriores. Según Oliver Mesa, académico del Tecnológico de Monterrey, esta decisión derivó en un cambio institucional que el gobierno federal no estaba preparado para implementar ni supervisar de manera adecuada. El especialista advirtió que el problema no se resolverá mientras la federación insista en un modelo que excluya al sector privado de los procesos logísticos y la distribución de los medicamentos. ¿Por qué no quieren que sean empresas privadas las que distribuyen los medicamentos cuando han demostrado ser miles de veces más eficientes que el gobierno? El gobierno necesita invertir en el suministro y si no lo hace por falta de recursos, debería echar mano del mercado para que este asunto, para que asuma ciertas partes del proceso, señaló. Subrayó que esto no implica privatizar los servicios de salud, sino adaptar una estrategia que seguramente funcionaría mejor en materia logística y sostenible. Como parte de las modificaciones implementadas, el gobierno de López Obrador vetó a diversas empresas farmacéuticas que durante años habían abastecido de medicamentos a México, al IMSS, como Grufesa, Maipo y Pisa. Y curiosamente yo tengo que agregar que empezó a gastar millones de dólares en comprarle medicamentos a farmacéuticas extranjeras de muy mala fama como Pfizer, como Sanofi, entre otras. También ha comprado medicamentos caducados o de mala calidad a Cuba comunista. Hay que retomar ese reportaje del periódico Reforma. Con una base de proveedores que más reducida, la primera licitación encabezada por la Secretaría de Hacienda dejó 62% de claves desiertas, es decir, 62% de los medicamentos no fueron comprados. De acuerdo con la investigación de Operación Desabasto realizada por Impunidad Cero y la organización Justicia Justa, estas dos organizaciones, Impunidad Cero y Justicia Justa, les recomiendo apuntarlas para tener constantemente información de ellas. Este resultado marcó el inicio del desabasto de medicamentos en hospitales públicos, particularmente de insumos oncológicos y de tratamientos de alta especialidad. Ante el agotamiento de existencias a finales de 2019 comenzaron las primeras movilizaciones convocadas por familiares y pacientes, así como colectivos que denunciaban la falta de medicamentos. Y es muy grave esto porque sin estos medicamentos la gente pierde su calidad de vida y lamentablemente se degrada y se acerca peligrosamente pues a morir. No se compran los insumos. Aunque el gobierno de López Obrador calificó inicialmente dichas expresiones como infundadas, propias acciones del bando conservador, posteriormente pidió apoyo a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como UNOPS, para asumir la compra de insumos. Pero pues esta organización demostró, como en otros aspectos de la ONU, ser completamente ineficiente. El esquema se aplicó sin un análisis previo que considerara las particularidades administrativas y regulatorias del sistema mexicano. Durante el proceso, la UNOPS, que apareció, por cierto, una funcionaria con el logo de la Agenda 2030, con el circulito de colores, varios pedidos llegaron fuera de tiempo y no se estableció un mecanismo que garantizara el suministro constante. Paralelamente, se eliminó el Seguro Popular, que había sido creado durante el gobierno del panista Felipe Calderón, y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que costó más de 500,000 millones de pesos. Luego, de forma muy rápida, discreta, bueno, escandalosa, pero según ellos discreta, Morena desaparece el INSABI porque fue un completo fracaso y utilizan el mismo IMSS, le cambian el nombre para IMSS Bienestar. Bueno, eso fue un desastre, ¿no? Pero también podríamos mencionar los más de 200,000 millones de pesos que se gastaron para hacer una supuesta farmacia del bienestar en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, que también resultó en un completo fracaso. Tenemos a un López Obrador que cierra su sexenio burlándose del pueblo de México, diciendo que ya es mejor el sistema de salud de México que el de Dinamarca, que ya era mejor.
A finales de 2023, la Federación cambió nuevamente de estrategia. Se encomendó a Birmex. Le pidió a Birmex que comprara y distribuyera los medicamentos. Este Birmex pues estaba bajo la dirección del Ejército Mexicano, se militarizó también la salud. Pero la empresa enfrenta diversas investigaciones por posibles faltas administrativas, corrupción, lo que ha generado nuevos retrasos. Asimismo, se puso en marcha una megafarmacia del bienestar, lo que les comentaba, con la intención de que funcionara como centro nacional de almacenamiento, aunque sin un sistema eficiente de distribución. El gobierno federal ha reiterado que el desabasto se resolverá en las próximas semanas, pero organizaciones civiles advierten que esa promesa se repite desde meses atrás sin tener ningún resultado tangible. Triste. Y bueno, el siguiente titular del periódico El Informador este sábado 16 de agosto es: Cumbre entre Trump y Putin termina sin acuerdos para poner fin a la guerra. Lo que celebraron fue que ellos mejoraron sus relaciones diplomáticas. Pese a la gran expectativa, la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin terminó sin acuerdos formales para poner fin al conflicto en Ucrania. El encuentro, que duró alrededor de 3 horas en la base conjunta de Elmendorf Richard en Anchorage, fue calificado por expertos como un acto simbólico más que como un acto efectivo. Sin embargo, no por ser simbólico no deja de tener un impacto real. Algo que fue muy notorio es que todo el lugar estaba inundado, repleto de aviones de combate de última generación, lo cual es un mensaje para Vladimir Putin, pero también es un mensaje para el mundo. Vladimir Putin, si antes no sabía la capacidad militar o de ataque aéreo, con la destrucción de 3 plantas nucleares de Irán a más de 80 metros de profundidad, creo que le queda perfectamente claro que no basta con tener armas nucleares, sino tener el tiempo para poder utilizarlas. Vaya, que el concepto de guerra relámpago que domina Estados Unidos, ataques sorpresivos y rápidos, que terminan una guerra en segundos. Tú puedes tener armas nucleares, pero si no te da tiempo de utilizarlas, es igual a no tenerlas. Putin se veía nervioso en esta reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde luego que los medios internacionales intentan por todas las formas pues descalificar los avances de Donald Trump en su conversación con el presidente Vladimir Putin, porque la postura de los medios globales es que Estados Unidos y toda Europa, los miembros de la OTAN, deberían de emprender una guerra mundial contra Rusia y derrocar al presidente Vladimir Putin, pues esa es una de las ambiciones que tiene el cártel global. Sin embargo, Donald Trump se ha opuesto radicalmente a esta clase de determinaciones. Y el siguiente titular es: la jalisciense Andrea Zambrano logra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. Tras casi una semana de competencias, la atleta representante de México, del estado de Jalisco, por fin pudo subir a lo más alto del podio de los Juegos Panamericanos Junior Ascensión 2025. Andrea Mariana Zambrano se convirtió en la primera jalisciense en aportar una medalla de oro para la delegación mexicana en esa justa juvenil. Este logro, además de representar una consagración personal y regional, asegura su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La atleta auriazul conquistó la presea dorada en el final con la categoría de 49 kilogramos, tras vencer a la uruguaya María Gripoli, en un combate que Zambrano pudo dominar de principio a fin, ya que le bastaron 2 asaltos o 2 capítulos para imponer sus condiciones. Esto es todo con relación a la portada del periódico El Informador en este 16 de agosto del año 2025, día sábado. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande,
Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. El Economista de México en este 18 de agosto, lunes. Exportación de jitomate se redujo en 19.2% anualizado en el primer semestre de 2025. El valor de ventas al exterior fue de 1.421 millones de dólares, luego de alcanzar una cifra récord el año pasado en Banjico. Reportó Banjico. El fin del acuerdo con Estados Unidos para el producto podría reducir los envíos hasta en un 25%, dice la GCMA. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica divulga las líneas rojas que trazó a Vladimir Putin en su acuerdo. Fin de la guerra no incluye la devolución del territorio de Crimea porque obviamente es un conflicto previo. Ucrania no puede entrar en la Organización del Tratado Atlántico Norte OTAN. La postura de Vladimir Putin. Zelensky celebra que Estados Unidos ofrezca garantías de seguridad a Ucrania para negociar el fin de la guerra entre Rusia y su país. Sabemos que cuando Zelensky habla, pues a veces no es sincero. Bueno, las últimas veces no fue de ninguna forma sincero. Claudia Sheinbaum dice inaugurar una unidad de medicina familiar en el estado de Ecatepec. La clínica daría servicios a 352,000 derechohabientes. Omite completamente Claudia Sheinbaum los problemas de inundación que no atiende. Estados Unidos aprueba combatir por zonas al gusano barrenador, que había sido eliminado de México en el año de 1991, desde aquel entonces, pero vuelve por la corrupción de este gobierno y el tráfico ilegal de ganado del sur. Bolivia da un giro a la derecha tras 2 décadas. Los candidatos de oposición avanzan a la segunda vuelta electoral, tienen el 32% de los votos. Esto lo obtuvo Rodrigo Paz, el candidato de derecha. Estados Unidos aprueba combatir, eso lo hemos visto, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votará esta semana posible anulación de la elección judicial en lo que refiere la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 9 ministros que llegaron por acordeón. El proyecto ha sido presentado por Reyes Rodríguez Mondragón, argumentando el uso de los acordeones que es completamente ilegal. Presenta también una encuesta de mujeres que encabezan el ranking de los gobernadores. En el 7º mes, las mujeres ocupan las 3 primeras posiciones, según consulta Mitofsky, pues son principalmente gobernadoras panistas, las mejor evaluadas de la República Mexicana. Aunque también se incluye a una morenista que ha hecho un pésimo desempeño de su gobierno en la Ciudad de México, me refiero obviamente a Clara Brugada, la que yo llamo la ministra, la maestra de ceremonias de inundaciones, de lodo, de inundaciones con aguas negras, que se niega a atender, la que es la representante del metro inundado y disfuncional, de todo esto que pues no se atiende, ¿no? Los baches, las calles destruidas, la delincuencia en las calles. Clara Brugada ha fallado una y otra vez en atender las necesidades básicas de los capitalinos. Bueno, pues esto es todo con relación al Economista este 18 de agosto, día lunes. Periódico El Financiero en este 18 de agosto del año 2025, día lunes. Prevé Marcelo Ebrard acelerar las negociaciones arancelarias. Destino atractivo, grandes firmas visitan el país para explorar oportunidades, pero no se concreta nada como tal. Además, Marcelo Ebrard anunció que tuvo reuniones con los altos mandos de la banca sionista Goldman Sachs, un banco que estuvo implicado en severos endeudamientos a Venezuela por parte del dictador y narcotraficante Nicolás Maduro Moros. Pues por lo cual pues no es alentador que la economía de México esté siendo llevada por alguien como Marcelo Ebrard. Otros titulares que destaca, dice, anuncia Claudia Sheinbaum inversión en el sector salud,
pero este año 2025 pues comenzó quitándole 113,000 millones de pesos. México busca superar las 1,000 patentes este año, dice Santiago Nieto, por más récords. Cada año el INPI recibe más de 220,000 solicitudes de marca, un indicador de que la economía se está moviendo, dijo Santiago Nieto, director del instituto. Pues los datos económicos no dicen eso, no dicen que haya crecimiento económico. Posee MDM el derecho exclusivo de la marca Fox, vigencia hasta noviembre del año 2026. Trump se reúne hoy con Zelensky y líderes europeos de la Casa Blanca. Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se disputan la presidencia de Bolivia en 2 meses y sería, según la evaluación de los medios, un movimiento o un viraje a la derecha. La silla roja con Lorenzo Córdoba, reforma electoral, a pesar de que no existe una propuesta oficial, la 4T, es decir, Morena, se perfila a concentrar la sobrerepresentación. O sea que eso que ya existe, que ilegalmente tienen controlado el Senado y la Cámara de Diputados, y si no también compran o amenazan a diputados panistas, priistas para que se pasen a su partido, pues quieren establecerlo por ley. Se anticipa Morena al 2027. En sus marcas, este domingo arrancó el operativo Morena Arrasa en todo el país. Así se llama el operativo. Morena arrasa en todo el país. Con lo que el partido guinda, utilizando recursos públicos, se anticipa a la batalla electoral intermedia de 2027. Quieren todo el territorio de México. Fue la orden de Claudia Sheinbaum. El proceso inició con una asamblea vecinal en Coyoacán. Sin embargo, se ha reconocido, se ve muy bien, que a pesar de que dice Morena tener todos los recursos de México para comprar votos, para sobornar el voto, para comprar conciencias, pues con Andrés Manuel López Beltrán o Andy López Beltrán, lo que ha ocurrido es que se han perdido muchas posiciones políticas del partido Morena. Crece negocio en México. El streaming va de 14.3 millones de suscripciones. Esto es todo con relación al periódico El Financiero en este lunes 18 de agosto de 2025. El órgano de propaganda gubernamental de Morena, periódico La Jornada, tiene en su portada el día de hoy. Es una hazaña de la 4T. Sheinbaum dice que pobreza en México la más baja en 40 años. Esto citando una estadística manipulada por INEGI, que dijo que habrían salido de la pobreza entre 13 a 17 millones de mexicanos, lo cual es completamente falso porque estas personas no son clase media, ni tampoco son clase alta, ni mucho menos ricos. No pueden emprender viajes al extranjero como Andy López Beltrán, que fue a Tokio y se gastó más de 177,000 pesos según las facturas que se han revelado. Todavía se desconoce cuántos millones gastó en las tiendas de lujo Prada. Tampoco pueden comprarse una residencia en La Moraleja, España, como Beatriz Gutiérrez Müller. Estas personas no han salido de la pobreza, simplemente reciben unos pesos robados por el gobierno para que puedan medio comer o medio sobrevivir. A cambio de eso, Claudia Sheinbaum les quita la credencial de elector, lo cual es un evidente acto de corrupción brutal. INEGI es una organización corrupta de estadística. Recordemos que desaparecieron el Coneval porque el Coneval no se dejó sobornar por López Obrador para presentar estadísticas falsas sobre la reducción de la pobreza. El INEGI es una organización corrupta de estadística toda vez que Morena nunca ha contemplado destruirlo o reformarlo, lo cual quiere decir que están en contubernio con ellos para presentar datos económicos falsos. Critica a quienes se niegan a reconocer el logro del nuevo modelo de desarrollo económico
el cual es un problema porque no hay desarrollo económico. Se ha desindustrializado México. Las personas viven con más bienestar, dice Claudia Sheinbaum al inaugurar una clínica en Ecatepec, que tiene problemas de inundación de lodo, aguas negras, que se dedicó a ignorar, junto con la gobernadora Delfina Gómez, quien llega a ser gobernadora del Estado de México con la complicidad de la corrupción del Grupo Atlacomulco de Alfredo del Mazo. Destacan aumentos salariales, programas sociales y apoyos a la infraestructura. Tras la era neoliberal, dice, el Estado cumple con su obligación de garantizar derechos. Falso, toda vez que no hay medicamentos contra el cáncer. El doctor Kersenovich, secretario de Salud de Claudia Sheinbaum, dice, aspiramos a dar un servicio de salud público gratuito y de calidad. Es otra vez mentir porque pues ningún servicio de salud es gratuito, se paga con nuestros impuestos, y el doctor Kersenovich está ligado a mafias como la Fundación Bill and Melinda Gates, la Fundación Miguel Alemán, la Fundación Rockefeller, entre otras mafias farmacéuticas. En una entrevista con el panfleto La Jornada, el secretario de Salud David Kersenovich reconoció las carencias del sector de salud, entre ellas el desabasto de medicamentos y la necesidad de mejorar la atención. Sin embargo, sostuvo que, en general, el servicio es bueno y que el gobierno federal aspira a llevarlo a toda la población con calidad, seguridad y eficiencia, lo cual es completamente falso. Sufre derrota a la izquierda en Bolivia. 2 candidatos de derecha disputarán la segunda vuelta. Rodrigo Paz Pereira sorprende al obtener el 32.18% de los votos. Contenderá contra Jorge Tuto Quiroga Ramírez. El movimiento al socialismo El MAS tuvo su peor desempeño en los últimos 20 años. Evo Morales no logra vencer con el voto nulo. La jornada sigue insistiendo en que en la Franja de Gaza hay un genocidio, oculta por todos los medios los crímenes del terrorismo islámico en África, en Europa. Eso no le interesa documentarlo. Protesta 1 millón de israelíes. Protestan, pero no en defensa del grupo terrorista islámico Hamás, sino para que Benjamín Netanyahu libere a los rehenes del grupo terrorista. Dice el presidente Donald Trump haber logrado grandes avances con Rusia. Volverá a recibir a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval. Integración también a la OTAN y a Crimea quedarían fuera de cualquier tema de negociación. Lo cual pues hace la pose de la jornada, pues es decir que están muy felices, aunque en realidad están muy preocupados. Todo el fin de semana la extrema izquierda estuvo vociferando que Vladimir Putin había humillado al presidente Donald Trump, lo cual no es verdad. Se vio muy intimidado el presidente Vladimir Putin. Aunque sí podemos decir que fue una reunión educada, fue un diálogo serio. No hubo humillaciones por parte de nadie, ni de Trump a Putin, ni de Putin a Trump. Pero en la mentalidad de izquierda están llorando porque sienten que se les va Vladimir Putin como su gran figura de promoción. Vladimir Putin se puede entender con el presidente Donald Trump o incluso someterse a lo que diga el presidente Donald Trump, y eso no conviene para la extrema izquierda narcotraficante que tenía otra imagen o que había tratado de presentar otra imagen de Vladimir Putin. Esto es todo con relación a la portada de este 18 de agosto del órgano de propaganda de Morena, La Jornada. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.